Hola, otra vez, buenas tardes. Esta tarde me da mucho gusto estar delante de ustedes. Yo quiero a esta tarde hablarte sobre la importancia de despertar como iglesia. Este, este día yo tuve un sueño muy feo, algunos demonios, y yo pude ver cómo de verdad el nombre de Jesús tiene poder, cómo de verdad nosotros necesitamos levantarnos de ese sueño, de esa pesadez, de esa costumbre y orar verdaderamente en el nombre de Dios. También en estos días yo leí unas noticias sobre, se hizo un estudio y declaraban en las noticias que si para pues no se componía la situación, si la gente no entendía de la importancia de quedarse en casa, que para noviembre posiblemente todos los poblanos estaremos infectados de este virus. Entonces yo quiero animarte a que nos cuidemos, que usemos el cubrebocas, que estemos en casa. ¿Y por qué quiero hablarte de todo esto? Porque ciertamente hay toda una estratagema del diablo, hay toda una organización que está viniendo contra toda la nación, contra toda la iglesia. Y de verdad es necesario despertarnos. Si tú abres tu Biblia, por favor, en el libro de Efesios, y mientras llegas allá, vamos a orar. Señor, en esta tarde oramos que tu gracia y que tu bendición desciendan. Señor, despiértanos como tu iglesia. Despiértanos, Señor, como el pueblo que te ama, el pueblo que te bendice, el pueblo que está cada día, Señor, buscando tu voluntad, buscando tu rostro. Hoy oro tu bendición sobre toda la congregación y sobre todas las personas que hoy nos ven y nos escuchan. Dice en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Por favor, si vas para allá. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La palabra de Dios nos habla que el dormir, el estar inconscientes de las cosas espirituales, es de alguna manera como estar muerto. Y dice la palabra de Dios, Pablo animando a la iglesia, nos anima a despertar, a quitarnos ya ese sueño, esa pesadez, esa flojera, esa apatía, ¿verdad? Y que nos levantemos de los muertos y que nos alumbrará Cristo. Hoy estamos, yo quiero decirte, estamos en un conflicto espiritual. Dile que está junto de ti. Estamos en un conflicto espiritual tremendo, ¿sí? Y necesitamos levantarnos en una oración de poder. No podemos estar dormidos y no hacer nada, estar como muertos que no tienen entendimiento, no tienen vida, no tienen ese ánimo, esas fuerzas para pelear la buena batalla de la fe. Cuando uno duerme, no entiendes nada. La gente puede estar platicando y tú estás perdido. Cuando la gente duerme, no puede actuar, no puede pelear, no puede levantarse ni por sí mismo, ni por su familia, ni por la gente que ama. Y de verdad yo puedo ver cómo hoy hay todo un mover de maldad. Por donde quiera que tú veas, las cosas están mal, el maligno ganando terreno, la gente llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, y aún dice la palabra de Dios que pues ya no reconoce ni siquiera cuál es su mano derecha de su mano izquierda. Ya estamos, mucha gente está tan distorsionada de la mente, del corazón, que todos sus pensamientos son en continuo de inclinación hacia el mal. Y la iglesia, estamos tranquilos, estamos ciertamente en casa y está bien que estemos, pero yo creo que aún en casa tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, tenemos que dejar esa conformidad de las situaciones, de todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo. Ahí en el libro de Efesios capítulo 6, si estás ahí, versículos 11 y 12,
Fíjate cómo la palabra de Dios nos avisa. Esto es un aviso de lo que realmente está pasando en el reino espiritual y que muchas veces no lo entendemos y menos podemos pelearlo. Estamos como dormidos. La iglesia está como dormida y no sabe que día a día el diablo tiene las trampas, estratagemas, tiene la batalla, la guerra contra nosotros y a veces ni cuentas nos damos. Por la gracia de Dios todavía existimos, pero muchos no están orando, no se están levantando, no están haciendo lo que dice Santiago: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Muchos no lo están haciendo y por eso están las cosas mal tras mal, tras mal, tras mal, creciendo la maldad, creciendo el pecado, y la iglesia no está porque está dormida. Dice en Efesios 6, versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo tenemos que vestirnos la armadura de Dios, y más abajo la describe toda, pero dice aquí Pablo que tenemos que estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Versículo 12, y esto tiene que quedar bien entendido en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra personas. Nosotros no tenemos que andar peleándonos contra personas, porque nuestra batalla como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, nuestra batalla es espiritual totalmente. No sé si lo has entendido. No es que tienes que pelear contra tu vecino, tu compadre, tu familiar, contra aquel que no te cae bien. O sea, no se trata de eso, sino pelear la batalla que Dios nos ha mandado a pelearla, pero en el espíritu, a través de una oración de poder, una oración de fe, una oración de autoridad. Yo no sé si tú estés conforme, pero todo lo que yo veo a mí me enoja. Y de verdad, yo quiero decirte, me hace orar contra las potestades de las tinieblas en la enfermedad. Ahora también que se ha pronosticado para México una situación terrible económicamente. Muchos dicen que habrá millones sin empleo, y es posible. No hay quien se interese por el empleo. Muchos lo dicen. Y de verdad digo: Dios, ¿qué está pasando? Espíritu de pobreza, espíritu de hambruna aún puede venir sobre nuestro país, y tú y yo a veces no estamos orando por esto. Y Pablo nos dice: miren, esta es la situación, esto es lo que tienen que entender para poder despertar y actuar. Y dice Pablo en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice, sino contra quienes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dice: contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Pablo habla sobre ese tremendo conflicto que tiene la iglesia. Entonces, la iglesia está contra demonios, contra espíritus inmundos, ¿sí? Que dice ahí que pues nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mire, nuestra lucha no es contra seres malignos sencillos, sino, si tú estás leyendo esta palabra, habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores, tres tipos de autoridades muy fuertes que están viniendo contra la iglesia y contra toda la población. Y dice también contra huestes espirituales de maldad. Esto habla de ejércitos, ejércitos. Amado, yo quiero animarte que nos pongamos en la brecha, que nos levantemos y que estemos orando contra todas estas huestes, estos principados y estas potestades de maldad. Yo quiero animarte, ¿verdad? Yo creo que es el tiempo que tú y yo despertemos, como leíamos en la palabra: despiértate tú que duermes. Y Dios lo estaba hablando a la iglesia, no lo estaba hablando a la gente de fuera, lo estaba hablando a la iglesia.
Y de verdad, estamos en un tiempo de guerra. No estamos en un tiempo de vamos a escondernos, vamos a tomar vacaciones, vamos a estar tranquilitos. No, esto es de verdad muy, muy fuerte y muy importante. Pero mira, yo quiero que leamos la segunda de Corintios, porque sí, es un conflicto terrible. Pero en medio de este conflicto espiritual terrible, también tenemos la presencia de Dios de nuestro lado. Y si tú lees en 2 de Corintios capítulo 10, vamos a leer ahí, versículos del 4 al 6. Fíjate lo que dice. Bueno, vamos del 4 al 5. Dice así, Pablo hablando a los corintios, porque las armas, tenemos un conflicto, ¿estás de acuerdo? Y para ir a un conflicto tenemos que ir preparados, no podemos ir así nada más. Y tenemos que ir armados, como es en cada guerra que ha habido. Y dice aquí, hablando de nosotros, en este caso de lo que es la guerra espiritual, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son materiales, pero sí, sino dice ahí, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú y yo tenemos armas de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde viene uno de los ataques más fuertes hacia la iglesia? Es que perdamos el conocimiento de Dios, que tengamos un conocimiento superficial, un conocimiento religioso. Pero aquí dice claramente que con las armas que Dios nos ha dado, hoy podemos derribar argumentos. Esas palabras de mucha sabiduría o aparente sabiduría, esas palabras convincentes, pero que nos apartan de Dios, tenemos que derribarlas. Y podemos hacerlo con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero sí poderosas en Dios. Y dice aquí que derribando todo argumento y toda altivez, no puede haber nadie más alto que nuestro Dios. Él es el Altísimo, ¿sí? Dice aquí que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que Dios nos ha preparado, armas no carnales, sí espirituales, y yo creo que tenemos que aprender a utilizarlas. Y yo creo que para aprender y empezar a utilizar esas armas se empieza realmente a través de pues la sencillez de corazón, a través de la humildad. Si tú vas por favor al libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer a partir del 5, ¿ya? Dice, fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice que por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos la salvación como un regalo grande de Dios, como un inicio de todas las bendiciones que Dios ha traído, ¿sí? Y por eso en el verso 12 dice, por tanto, dice Pablo a la iglesia, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Mira, en aquel tiempo no teníamos oportunidad. El diablo nos golpeaba, nos maltrataba, nos hacía lo que quería con nosotros, nos engañaba. Pero hoy tenemos a Cristo, tenemos la salvación de Dios. Y de verdad, como Pablo decía, tenemos esa, ¿cómo decirlo? Tenemos esas armas de nuestra milicia y todas las armas que Dios ha reservado para nosotros son tan importantes que nosotros podemos vencer al maligno, vencer toda obra del diablo, pero tenemos que
utilizarlas de la manera correcta. Si tú vas al libro de Filipenses, por favor, capítulo 5, vamos para allá. Yo creo, iglesia, yo creo que, perdón, no hay Filipenses 5. Entonces, Efesios 5. No hay de verdad cosa más importante que el hecho de que tenemos que despertar, tenemos que buscar ese poder de Dios para deshacer todas las obras del diablo. Sí, de verdad, yo quiero animarte, pues la palabra de Dios nos invita de verdad a andar en humildad, andar en amor, andar realmente buscando esa presencia de Dios, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que pues nuestras armas no son carnales, nuestra milicia es poderosa en Dios. Y yo puedo ver cómo cuando Cristo vino, Él venció toda maldad, Él venció todo demonio, ¿sí? Inclusive dice la palabra que para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Y esta mañana, yo esta tarde, yo quiero hablarte de la importancia del nombre de Cristo. De verdad, el nombre de Cristo tiene poder. Yo decía esta mañana, tuve un sueño muy feo y solamente oraba, el nombre de Cristo tiene poder y te largas espíritu inmundo. Y vi cómo se iba alejando y solamente esa era la oración. El nombre de Cristo tiene poder. Muchas veces hemos declarado el nombre de Cristo de una manera solamente repetitiva, de una manera que no es en fe verdadera, no es en poder. Pero yo quiero decirte que el nombre de Cristo ciertamente tiene poder y tenemos que despertar a ese poder del nombre de Cristo y de todas las armas que Dios nos ha dado. Y tenemos que ejercitar esa arma o todas las armas con fe, con autoridad y con poder para contra todas las potestades con las que tenemos esta batalla y que ellos deben de reconocer y de saber que Jesucristo es el Señor. Repite conmigo, el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. Y yo hoy experimenté ese poder de Dios. Y mira, dice, vamos a Juan 16, por favor. Juan capítulo 16. Yo quiero animarte que busquemos el nombre de Cristo, declaremos el nombre de Cristo con poder. Dice Juan 16, versículo 24, Jesús estaba con sus discípulos, él pues ya faltaba poco para retirarse, para ir al cielo, y él le dice algo muy importante. A partir del verso 23, Jesús les dice a sus discípulos, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, Él los dará. Fíjate, Jesús estaba animando a utilizar el nombre de Cristo para pedir. Dice, todo lo que pidas, estás en conflicto espiritual, pide en mi nombre. Estás en enfermedad, pide en mi nombre. Estás en angustia o necesidad, pide en mi nombre. Por eso Jesús le dice, y todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y les dice de alguna manera, como a manera de reclamo, ¿verdad? En el verso 24, les dice, y yo creo también, nos los dice ahora la palabra, dice aquí, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora, es lo que dice Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nada habéis pedido. Quizás hemos repetido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y le hemos repetido multitud de veces, pero quizás no con esa fe, quizás no con esa seguridad de todo lo que significa el nombre de Jesús, no con ese ánimo, con esa fortaleza. Los demonios saben que cuando uno conoce realmente a Jesús y declaramos el nombre de Jesús, no tienen autoridad en la vida de las personas. El nombre de Jesús
es más que solamente declarar un nombre, es poner tu fe en la persona de Jesús. Qué importante es esto, qué importante es reconocer que tenemos que utilizar el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo libra, el nombre de Cristo sana, el nombre de Cristo bendice y transforma todas las cosas. Y Jesús nos invita a pedir en ese nombre. En Juan capítulo 11, si estás ahí, por favor. Juan capítulo 11, versículo 13. Jesús está animando a sus discípulos. Y tú y yo tenemos que ser animados, retados a realmente confiar en Jesucristo, a pedir en su nombre. Dice aquí, perdón, Juan 11:13. Ok, bueno, olvídate, estoy equivocado. Pero el caso es que Jesús siempre les decía, todo lo que pidieres en mi nombre, Jesús decía, todo lo que pidieres en mi nombre, dice aquí, yo lo haré. Cualquier conflicto, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, tenemos el respaldo de Dios. Solamente tenemos que confiar en Él. Solamente tenemos que pedir en el nombre de Cristo, pero pedirlo de verdad con una fe verdadera, una fe de verdad madura, pedir en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder en tu vida. Yo estoy seguro que si tú eres un cristiano maduro, el nombre de Cristo estará derramando de su poder sobre tu vida. Los demonios huirán cuando tú abras tu boca, cuando tú des órdenes a esos demonios. Ciertamente tenemos conflicto contra todo tipo de seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos conflicto con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, con todo tipo de hueste de maldad. Pero el nombre de Cristo tiene poder. Digo conmigo, el nombre de Cristo tiene poder. Si tú vas al libro de Colosenses, por favor, 3:17. Colosenses 3, versículo 17. Fíjate lo que dice Jesucristo. Dice, y todo lo que hacéis, no importa cuál sea tu actividad, ¿sí? Cuál sea a lo que tú te dediques, cuál sea la situación que estés pasando, dice Jesucristo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo como en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios quiere que toda nuestra fe, toda nuestra confianza esté puesta únicamente en Jesucristo. Por eso dice que todo lo que hagas, todos tus planes, todas tus metas, todas tus necesidades, todos tus conflictos, llévalos, decláralos que hay solución, que hay bendición en el nombre de Cristo. ¿Crees en Jesús? Puedes esta tarde darle un aplauso al Señor porque Él es bueno, Él es poderoso. Y dice aquí que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, lo hagamos en el nombre de Cristo. Así es de que, de verdad, yo te quiero animar a que a partir de hoy, de verdad, declaremos el nombre de Cristo, no de la manera repetitiva que quizás mucho tiempo lo hicimos, sino realmente de una manera poderosa, de una manera de verdad, pues que nos anime a creer y que traiga los milagros que le pedimos a Dios. Créemelo, los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Los demonios huyen ante el nombre de Jesús. Solamente Jesús
es el que tiene el poder. No somos nosotros, es Jesús. Y yo puedo ver cómo de verdad Dios es grande, es grande. Él es grande y todopoderoso. Y yo puedo ver cómo en la palabra, en el libro de Efesios, tú puedes leer en el capítulo Dios. Ya, si vas para allá, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios ya nos dio vida. Dios ya nos liberó de la muerte. Dios ya nos dio autoridad espiritual. Estamos ciertamente en un conflicto espiritual, pero yo creo que hemos hecho malas cosas. Yo quiero animarte a partir de este tiempo que empecemos a orar contra todo principado y toda potestad de las tinieblas, que podamos reconocer, ¿sí? Tenemos que orar, confrontar. Claro, debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo, pero confrontar a esas potestades que están viniendo de enfermedad, de desgracia, de desánimo, de pobreza, a esas potestades que se están levantando y van a seguir levantándose. Y yo quiero animarte a que nos levantemos, que despertemos ya de ese sueño. Y como dice también, que estuvimos muertos en delitos y pecados, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quien, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Fuimos de ellos, si tú quieres verlo así, pues también de parte de, estábamos en el equipo del maligno. Pero sabes una cosa, dice aquí en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo ya ha resucitado, Cristo ya nos ha resucitado, Cristo ya nos ha sentado en los lugares celestiales. Y yo quiero decirte de verdad que nosotros tenemos que estar animados con esto. El Señor nos ha sentado ya en lugares celestiales. Ya tenemos la vida de Cristo en nosotros y ahora tenemos que ejercer esa autoridad, porque ciertamente por gracia somos salvos y el Señor nos ha resucitado. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Tenemos que levantarnos, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios también que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, y que tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra, toda rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oremos, iglesia, despierta, iglesia, confronta. Ya no estamos en el tiempo de oraciones con dolor, con lástima, ¿verdad? Con desánimo. Hay que levantarnos, hay que confrontar todo lo que está viniendo contra nuestras familias, contra nuestras vidas, contra nuestra nación. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde oramos, Señor, que tú despiertes a tu iglesia, que la levantes como ese ejército tuyo, ese ejército poderoso de fe, ese ejército que tiene armas espirituales, no carnales, sino espirituales, para derribar todo argumento y toda fortaleza. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que toda fortaleza de enfermedad que se está levantando en nuestra nación, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, hoy declaramos que
cae en el nombre de Jesús. Toda fortaleza de enfermedad, toda fortaleza de pobreza cae en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de pobreza, de necesidad, de todo lo que se prevé para México, cae en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder y toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, bendición abundante para nuestra iglesia, para nuestro pueblo, para nuestra nación. Y Señor, que en el nombre de Jesús no crezca más esta pandemia, no crezca más esta necesidad, no crezca más esta pobreza que está viniendo al pueblo. En el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Familia, que Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos el domingo.